con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la iglesia sea el rostro visible de ti, Señor. Tú, Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu espíritu y conságranos a todos con tu unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pues hasta aquí este segundo tema de catequesis en preparación a esta visita próxima ya cercana del Papa Francisco. Ayer compartíamos el comunicado donde se dice que ya a partir de la siguiente semana se entregan los boletos a los obispos para que pues se pueda, ¿verdad?, participar en alguno de los encuentros en los cuales el Papa estará presente. Entonces, gracias por dedicar este tiempo y escuchar esta catequesis que a la vez también nos va motivando a vivir más plenamente el jubileo extraordinario de este año de la misericordia. Pues vamos a dejarte ahora con un hermoso tema de la hermana Gela, donde pues nos invita a mirar hacia nuestro alrededor. Se llama Mira hacia tu alrededor con Gela. ¿Por qué das la vuelta al escuchar cuando te hablan del Creador? Tal vez piensas que tan solo fue alguien que nunca existió. Mira hacia tu alrededor, que todo es hecho por Él. Mira qué grande es su amor, que el hombre vive por Él. Busca un momento a tu Dios, porque te creó con amor. Te dio parte de su ser y que fueras como Él. Ábrele tu corazón, verás que lo encontrarás. Dile que cómo pasó ese día en que te creó. Quizás piensas que no eres más que una arena perdida en la playa de un mar violento. O tal vez solo un número sin rostro y sin destino. Pero no es así. Él te creó especial. En ti ha puesto unos dones, una meta, una vida y un corazón para amar. No solo tienes un cuerpo, vives con vida de Dios. Él ha sido el alfarero que con amor te formó. Mira hacia tu alrededor, que todo es hecho por Él. Mira qué grande es su amor, que el hombre vive por Él. Busca un momento a tu Dios, porque te creó con amor.
se formó. Bien, pues este bonito tema con Gela, donde pues nos invita a mirar a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces nos encerramos en nosotros mismos y hay tanta gente que tiene necesidad de Dios, que tiene necesidad de nosotros, escuchar su palabra, y le tendamos la mano y a veces solamente nos fijamos en nosotros mismos? Vamos a compartirte en este momento las lecturas del día de hoy de la Santa Misa. Seguimos escuchando al segundo libro de Samuel. En este caso, la primera lectura de la misa está tomada de segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 18 al 19, y se brinca también a los versículos del 24 al 29. Voy a pedirle a la señora Leti que se nos hace el favor de leer la primera lectura. Cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo: ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que le hayas favorecido tantas hasta al presente? Y no contento con esto, entiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo, y tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa las promesas que le has hecho. Cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre, y todos dirán: el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. La casa de tu siervo David permanecerá para siempre con tu presencia. Perdón, creo que estamos tomando un texto que no corresponde al día de hoy. Faltó actualizar el día. Estamos a día 29 y por aquí ahora sí vamos, perdón por este error. Estamos transmitiendo en vivo y eso suele suceder. Ahora sí, entonces el texto de hoy es segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4, luego del 5 al 10 y del 13 al 17. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio en Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías, elitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y los estados de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor y no se fue a su casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente David convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Más tarde salió Urías y se volvió a quedar dormido con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab estaba situado en la ciudad y puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados fueron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues este pasaje que acabamos de leer nos presenta hasta dónde se puede llegar a complicar las cosas cuando dejamos que el pecado crezca en nuestro corazón, y peor aún cuando pensamos que podemos engañar a Dios y salir adelante en nuestra maldad. David, que sabe que ha hecho mal, busca darle solución a su pecado y busca hacerle creer a Urías que el hijo que espera a su esposa es de él. Sin embargo, las cosas empiezan a complicar y en su afán de tapar la culpa y su pecado llega incluso al asesinato. Esto nos muestra cómo el pecado es como una inmensa bola de nieve que va en caída y que destruye todo a su paso, y la cual solo puede ser detenida cuando nosotros aceptamos nuestra culpa y dejamos que sea Dios quien ponga remedio a nuestra vida. Dios sabe que somos débiles. Por eso nos invita ante todo a evitar las ocasiones de pecado, y si el pecado nos sorprende y nos toma sin suficiente fuerza, es mejor reconocer nuestra miseria y dejar que Dios tome inmediatamente cartas en el asunto. De lo contrario, hemos visto hasta dónde nuestra naturaleza puede llegar en su maldad. No permitas que el pecado te domine. Mantén tu vida lejos de las ocasiones de pecado y busca por todos los medios fortalecer la gracia. Esto hará de tu vida una experiencia de paz. Pues aquí tenemos, ¿verdad?, este texto de la primera lectura, esta hermosa reflexión donde ciertamente pues nuestra concupiscencia, nuestra maldad, pues nos está, ¿verdad?, sin duda, muchas veces dominando y apartando de Dios y cometiendo grandes, pues también pecados. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿cómo compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábolas las podemos presentar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez que crece se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas más parábolas semejantes los estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues Jesús en este texto nos presenta cómo es que crece el reino. Nos deja ver que no es nuestro esfuerzo el que hace crecer el reino, sino la fuerza y la vida que ya está en él. A veces pensamos que nuestro esfuerzo de evangelización no está resultando y no da fruto. Sin embargo, la acción escondida de Dios en el corazón de aquellos con los que compartimos la palabra y nuestro testimonio cristiano va haciendo germinar en ellos la vida del Espíritu. Por otro lado, parecería que nuestro esfuerzo es muy pequeño. Sin embargo, ese pequeño grano, ese esfuerzo por hacer que Dios sea conocido y amado, crecerá con la gracia de Dios hasta ser un gran árbol. Por lo que no debemos desanimarnos. Lo que Dios espera de nosotros es que ayudemos a esparcir la semilla y que tengamos fe en el poder que encierra en sí mismo el Evangelio y el testimonio cristiano. De esta manera, pues también colaboraremos en la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha venido a instaurar. Y